Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más complejas y francamente más malinterpretadas que existen. ¿Por qué alguien se quedaría en una relación de maltrato? Para encontrar respuestas, vamos a explorar el síndrome de la mujer maltratada, un concepto que desarrolló una psicóloga pionera, la doctora Lenore E. Walker. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que se escucha por todos lados, casi siempre con un dejo de juicio. ¿Pero por qué no se va y listo? La cuestión es que esta pregunta que parece tan simple pasa por alto la aterradora complejidad que vive una víctima de violencia. Es que la clave no está en buscar una falla en la persona que sufre, sino en entender el trauma. Lo que desde afuera puede parecer pasividad o que no se decide, es en realidad una respuesta de supervivencia súper compleja, forjada por un abuso constante y severo. Y ahí está el punto central. Hay que cambiar el enfoque, dejar de verlo como si fuera una simple elección y empezar a entenderlo por lo que es de verdad, una cuestión de supervivencia pura y dura. Fue la doctora Walker quien le puso nombre a toda esta experiencia y lo definió, no como un signo de debilidad, para nada, sino como una condición psicológica real. De hecho, es una subcategoría del trastorno de estrés postraumático, o TEPT, lo que le da una base clínica muy sólida. Y lo más interesante es cómo se manifiesta este diagnóstico. No es solo sentirse mal, es literalmente revivir el trauma una y otra vez con pesadillas y flashbacks. Es tener que evitar lugares, personas, cualquier cosa que te recuerde el horror. Y es vivir con el sistema nervioso a 1000, siempre en alerta. O sea, es estar atrapado en un estado de miedo constante. Claro, todos estos síntomas, poco a poco, van construyendo una especie de jaula psicológica. Es invisible, pero increíblemente fuerte. Y es justo dentro de esa jaula donde encontramos el concepto clave que responde a nuestra pregunta inicial. Ese concepto es la indefensión aprendida. Es un término del psicólogo Martin Seligman, que la doctora Walker aplicó brillantemente a este contexto. Explica cómo, después de soportar abuso una y otra vez, sin poder hacer nada para controlarlo, una persona llega a creer que es imposible escapar, incluso si, desde afuera, parece que hay una salida. La sensación de control simplemente desaparece. Y el resultado de esto, bueno, es devastador. Esta cita de una de las mujeres en el estudio de la doctora Walker lo dice todo. No valgo nada. No puedo tener una buena vida sin él. Esto no es solo tristeza. Es la voz de la indefensión aprendida. Es la prueba de cómo el abuso externo se mete dentro hasta que destruye por completo el valor propio y cualquier esperanza de salir. Y ojo, es importantísimo entender que esta indefensión no aparece de la nada. Es construida activamente por el abusador. ¿Cómo? La aísla de su gente, la degrada psicológicamente sin parar, la amenaza, la mete en ese círculo vicioso de agresión y arrepentimiento. Todo esto va creando la percepción de que el abusador es invencible y de que simplemente no hay escapatoria. Pero el trauma no se queda solo en la mente, ¿eh? El cuerpo también lleva la cuenta. El miedo y el estrés crónico dejan huellas físicas, huellas profundas y medibles que la ciencia hoy puede demostrar. De hecho, hay todo un campo científico que se dedica a estudiar esto, la conexión entre nuestra mente y nuestro sistema inmune. Y la investigación es clarísima. El estrés constante del abuso debilita las defensas del cuerpo. Esto deja a la víctima mucho más vulnerable a todo tipo de enfermedades. Y esto no es teoría, para nada. Son datos reales del estudio de la doctora Walker. Miren estos números. La mitad de las mujeres reportaron depresión, casi la mitad problemas para dormir, un 40% sufría de dolores de cabeza. No son quejas menores, son dolencias físicas crónicas que dibujan un mapa del sufrimiento invisible, un sufrimiento que va mucho más allá de los moretones. Pero, y este es un pero muy importante, a pesar de este panorama tan oscuro, hay esperanza. Hay un camino para pasar de ser víctima a ser sobreviviente. Así que ahora vamos a enfocarnos en ese camino hacia la sanación. A veces, el primer paso para poder sanar es simplemente poder ponerle un nombre a lo que está sucediendo. Entender que no es una falla personal, sino una respuesta al trauma que está reconocida, es increíblemente liberador.
Por eso el diagnóstico no es una etiqueta que te define para siempre, sino la llave que abre la puerta a la recuperación. Bueno, a partir de toda esta investigación se desarrolló el programa STEP. Es un método para pasar de esa parálisis a la acción. Primero, enseña a las sobrevivientes a identificar qué cosas detonan sus reacciones de trauma. Luego, les da herramientas para cambiar esos pensamientos negativos que el abusador les metió en la cabeza. Y por último, algo fundamental, les ayuda a construir límites sanos para garantizar su seguridad en el futuro. Y el impacto de este conocimiento va mucho más allá de la terapia individual, ¿eh? En los tribunales, ayuda a que jueces y jurados entiendan el contexto detrás de las acciones de una víctima. En los refugios, permite que se diseñen programas de apoyo que de verdad ataquen la raíz del problema. Y como sociedad, nos ayuda a tener más empatía y un apoyo mejor informado. Y con todo esto en mente, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Después de entender la jaula psicológica, el impacto físico, el camino a la sanación, queda bastante claro que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. La pregunta correcta no es ¿por qué no se van? La pregunta que de verdad tenemos que hacernos como sociedad es ¿qué estamos haciendo para construirles una salida segura? ¿Cómo podemos ofrecer la seguridad, los recursos y la comprensión para que alguien atrapado en ese terror pueda no solo irse, sino sanar y reconstruir su vida? Esa es la pregunta que realmente importa.